En esta sesión hablaremos de las creencias limitantes y de la construcción de una mente nueva. Una creencia, ¿qué es una creencia? Una creencia es simplemente un pensamiento que seguimos pensando una y otra vez. Es un pensamiento continuo, es un hábito. Una creencia puede ser tanto limitante como liberadora. Dado que la creencia se origina en nuestros pensamientos, es importante recordar que nosotros tenemos el control sobre estos. Si nuestros pensamientos son positivos, atraerán cosas, personas y circunstancias positivas y se convertirán en una creencia positiva si son pensados continuamente. Si en cambio nuestros pensamientos son negativos, además de convertirse en creencias limitantes, atraerán a cosas, personas y circunstancias negativas a nuestras vidas. Eso tiene mucho que ver con la ley de la atracción, es su base. Detrás de una emoción siempre hay un pensamiento. La emoción que sentimos en cada momento es nuestra guía para reconocer rápidamente si el pensamiento que teníamos fue positivo o negativo. En ese sentido, la guía de emociones que tenemos, que nos es dada, está dentro de nosotros desde siempre. Es una herramienta para poder tomar conciencia sobre nuestros pensamientos y de esta forma poder controlarlos. No tenemos que olvidar que nuestros pensamientos, si son repetidos en el tiempo, se convertirán en creencias. Utilizando esta guía, podemos, aparte de ejercer el control sobre nuestros pensamientos, podemos decir que en definitiva ejercemos un control sobre nuestra vida. En esta sesión hablamos de las creencias limitantes, por lo tanto vamos a ver cuáles son las más habituales y cuál es su origen. Las más habituales son, por ejemplo, no soy merecedora de esto o aquello, por ejemplo, no soy merecedora de una vida alegre. O si estamos haciendo algo relacionado con un negocio, por ejemplo, o no, o con ejercicios, o soy demasiado joven o demasiado mayor para hacer esto, no puedo hacerlo, no soy capaz de, no valgo para, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente ahora mismo os estáis acordando o estáis pensando en algunas de las vuestras. Eso es importante porque más adelante quiero que elijáis la número 1 y la número 2, las más fuertes creencias limitantes que cada uno tenemos. El origen de estas es desde el momento en el que nacemos, algunas incluso mientras estamos todavía en el vientre de nuestras madres. Las creencias limitantes, la gran mayoría de ellas nacen por las opiniones de los demás, en el principio de nuestra propia familia, por las opiniones de nuestros amigos, de nuestro entorno más cercano, por aquello que escuchamos en la tele, por aquello que leemos, vemos. Las que se crean en nuestra infancia son importantes y son peligrosas porque cuando somos tan pequeños no podemos ser conscientes de todo lo que nos está ocurriendo, por lo tanto no podemos controlarlas. Y lamentablemente si un niño crece, por ejemplo, en una familia donde es continuamente frenado para cualquier cosa, donde se le dice continuamente lo que tiene que hacer, más bien lo que no debe de hacer, donde se le sobreprotege, donde a lo mejor no hay tanto cariño por parte de los padres hacia él, hay muchos casos así. Y lo lamentable es que las creencias creadas en estos momentos tan vulnerables se anclan en nuestro subconsciente y quedarán para toda la vida si no sabemos cómo trabajarlas. Desmontando la mentira y el origen global de creencias limitantes. En la diapositiva anterior hablamos de las creencias limitantes que se crean en nuestro entorno más cercano.
Ahora hablemos de las creencias limitantes que se crean o que caen sobre nosotros a un nivel más global. En estos últimos años, mucho se ha escuchado hablar de la Matrix, mucha gente se ha dado cuenta que vive en una Matrix a raíz de lo ocurrido hace 3 años a nivel mundial, y mucha gente lamentablemente no la suficiente despertó en estos momentos dándose cuenta que vivimos en una trampa de la que muy difícilmente podemos salir. Y digo difícilmente porque aunque esto depende de nosotros y únicamente de nosotros, del pueblo, de las naciones, de la gente, al tener todos la mente dividida y no unificada, que es lo que representa una mente maravillosa en este caso, en esta charla, difícilmente lo podremos hacer y difícilmente podremos salvarnos. Por supuesto, una de las razones detrás de todo lo que estoy haciendo es llamar al despertar, siguiendo con los pensamientos de la Matrix, sobre la Matrix. El secreto más oscuro y mejor guardado, ¿por qué? Es oscuro porque nos destruye. Destruye nuestras tradiciones, destruye la forma en la que nos gustaría vivir. Y mejor guardado porque la manera que tienen de ejercer ese control sobre nosotros es tan paulatino, es tan casi oculto, o está muy bien hecho porque ellos son inteligentes, ellos son muy listos, saben cómo hacerlo, saben cómo adoctrinarnos, controlarnos y esclavizarnos de forma tan paulatina que no nos demos cuenta, a veces nunca, de ello. Estamos en medio de sistemas, leyes, normas que se propagan en absolutamente todos los hábitos de nuestra vida, cada vez más profundo, y han llegado ya demasiado lejos. Casi diría que están prácticamente ya al final de la destrucción total del mundo, tal y como nosotros lo conocemos. Por eso es tan sumamente importante darse cuenta de lo que, en este caso hablando de las creencias limitantes, de lo que éstas nos frenan, de todo lo que nos quitan, del precio tan alto que pagamos en nuestras vidas durante toda nuestra vida muchas veces, y de que no estaría mal que ese fuera uno de los primeros pasos que demos para recordar quiénes somos, para recordar por qué estamos aquí y para cumplir con aquello por lo que estamos aquí. El porqué del adoctrinamiento, del control y la esclavitud, sabiendo que entre el 1 y el 4% del mundo controla el resto del 96 al 99%, esta es la razón para que siga así. Ellos tienen el control absoluto porque ellos tienen todo el poder y todo el dinero prácticamente. Ellos están infiltrados a absolutamente todos los niveles, en absolutamente todos los países, en los niveles más importantes, quiero decir, en los gobiernos, en los bancos, en las escuelas, en las universidades, en las empresas más, las que mejor desarrolladas están, y lo están porque cumplen la narrativa una y otra vez iba a decir de todos ellos, pero es que ni siquiera se puede hablar de un grupo demasiado grande de gente como hemos visto. Y es interesante cómo un grupo de gente tan relativamente pequeño comparado con 8 billones de personas en el mundo ha orquestado de una forma brillante, entre paréntesis, ese control absoluto sobre todas las naciones. Y es de esa forma, infiltrándose en todos los niveles de un país. No voy a hablar, por supuesto, de la televisión, de los medios, que son los que traen el vehículo, ¿no?, para llegar a las masas de una forma muy... es como muy fácil a todas horas, repitiendo a todas horas lo mismo, metiendo en nuestras cabezas una y otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo, en definitiva lo que ellos quieren. Y si no tenemos cuidado de seleccionar qué es lo qué comida le damos a nuestro cerebro, pues fácilmente caeremos y no seremos capaces de distinguir la verdad de la mentira. Dice, eres tan libre
que hasta puedes elegir la esclavitud. Lamentablemente mucha gente hoy en día han elegido la esclavitud sin siquiera saberlo. Eligen la esclavitud, por ejemplo, cada vez que no hacen ejercicio de su pensamiento crítico y simplemente están de acuerdo con lo que la masa o las masas están de acuerdo. La gente vive en autopiloto, la gente está tan ocupada en su día a día con cosas tan poco importantes, pero según ellos de gran importancia, que ni siquiera tienen un momento de sentarse a pensar, simplemente pensar. Había un escritor que decía que el hecho de pensar o del ejercicio de ejercer la actividad de tu cerebro, en este caso pensar, es uno de los más difíciles para el ser humano. Y hizo como un experimento que todos fallaron. Lo hizo con creo que 7 personas y la tarea era quedarse concentrados y pensando durante 5 minutos, tan solo 5 minutos, en una única cosa, sin desviar el enfoque o la atención de ello. No pudieron porque nuestra mente está bombardeada, además de nuestro día a día en el trabajo, las cosas de las que tenemos que ocuparnos, nuestras responsabilidades. Además de esto, también ahora las redes sociales, la televisión, la radio, lo que fuera que estemos dejando entrar en nuestras vidas como fuente de información. Y por eso no es para nada extraño que no pensemos. No sabemos ejercer nuestro pensamiento crítico, carecemos de ello directamente y por último, pero no en último lugar, no somos capaces de recordar quiénes somos. Yo soy creyente y por lo tanto mi enfoque está en que tenemos que recordar a semejanza de quién estamos hechos. Nosotros somos una idea en la mente de Dios. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, disculpe. Y si Dios lo es todo, si Dios es perfecto, si es todopoderoso, si no hay nada que Él no pueda hacer, siendo el creador de todo, ¿por qué dudamos que nosotros somos algo menos? ¿Por qué no creemos en nosotros y en los dones que Él nos dio a cada uno? ¿Por qué no los ejercemos? ¿Por qué permitimos que unas creencias limiten todo aquello de lo que somos capaces? Aunque no lo creamos, somos perfectos. Estamos perfectamente hechos. Y es hora de reclamar nuestras libertades, nuestra libertad, y que no se la entreguemos a nada ni a nadie nunca más. En el ser humano existen 2 principales emociones y el resto, todo el resto de la guía de emociones de la que hemos hablado antes provienen de estas 2. Una es el miedo, la otra es el amor. Una crea ilusión en el sentido de falsedad, cosas falsas, cosas que no son verdad, mentira. Y el amor crea o es la base de la verdad. Si una creencia limitante es tan solo una opinión o una percepción de alguien sobre nosotros o de nosotros sobre algún hecho o alguna persona o sobre nosotros mismos, esto es una buena noticia, porque en el momento en el que estamos conscientes de ello, seremos capaces de destruirla directamente o de cambiarla por una creencia liberadora sobre nosotros. Si conseguimos recordar por qué estamos aquí, seremos capaces de cambiar al mundo. Si conseguimos recordar que nuestra fuerza está en nuestra unión y no en nuestra separación, que es todo lo que aquellos de los que hemos hablado antes intentan hacer, guiados por aquello de divide y vencerás, de cualquier forma, en cualquier ámbito de nuestras vidas y entre nosotros. Si recordásemos que la fuerza está en la unión y si fuésemos capaces de discernir entre verdad y mentira, todos juntos somos necesarios y seríamos capaces de cambiar el mundo, o mejor dicho, de recrearlo en la forma en la que éste estuvo pensado desde un principio. Un mundo que nada tiene que ver con esto que hemos hecho.
un mundo donde el paraíso estaría en la tierra. Las creencias pueden crear o pueden destruir. Aquí vamos a ver muy brevemente las diferencias entre opinión, creencia y convicción, y otra vez por qué es importante estar atentos y tomar conciencia sobre nuestros pensamientos y por lo tanto sobre nuestras creencias. Una opinión es bastante fácil de destruir o cambiar. Las opiniones, por su parte, construyen las creencias. De modo que cambiando o manejando las creencias limitantes a tiempo, se puede conseguir simplemente cuestionándonos las opiniones, las nuestras propias y las opiniones de todos los demás. Por otro lado, si no lo hacemos, las creencias se pueden convertir en convicciones. Una convicción puede tener tanta certeza y tanta fuerza para uno que éste sea capaz de morir por ello. Un ejemplo aquí serían, por ejemplo, las convicciones religiosas, aunque no son las únicas. Herramientas para destruir una creencia limitante. Lo primero es tomar conciencia, como hemos dicho, de nuestros pensamientos, antes de que estos se conviertan en una creencia. Es mucho más fácil y más manejable. Dos preguntas que podemos hacernos ante alguna creencia limitante. La primera ¿es eso así de verdad? ¿Dispongo de toda la información necesaria para determinar qué es verdad? Esto es válido tanto para una opinión que ya se ha convertido en creencia como para antes de eso, mientras tan solo es una opinión. ¿Es posible que sea una mala interpretación? ¿Es posible que sea tan solo una percepción mía? Las creencias limitantes son paredes que el cerebro construye para protegernos, ya que este es y ha sido su rol desde hace miles de años. Pero si adquirimos el hábito de cuestionarnos cualquier cosa, tenemos en nuestras manos un arma muy poderoso contra las creencias limitantes. Recordemos que las creencias son simplemente percepciones y que las percepciones son ilusiones. Y si esto es así, y lo es, ¿por qué permitir que controlen nuestras vidas? ¿Verdad? La construcción de una mente nueva es sumamente importante ahora más que nunca, porque todavía estamos a tiempo de volver al origen de la idea misma de Dios sobre nosotros, de qué se suponía que teníamos que haber sido y cómo se suponía que teníamos que haber vivido y qué es lo que se suponía que era nuestro rol en nuestra vida. Si os paráis a pensar, aquello que todo el mundo quiere y el resultado o le gustaría que fuese el resultado de toda su actividad durante toda su vida es sentirse mejor, y mejor dicho es encontrar la paz. Esto es lo único que todos queremos paz. El rol del cerebro, como ya hemos visto antes, es el de protegernos. Y aquí vamos a mencionar algunas funciones del cerebro y son memoria, lenguaje, emociones, respiración, autocontrol, personalidad, ritmo cardíaco, ciclos de sueño, actividad motora, equilibrio y coordinación. El cerebro procesa la información sensorial, se encarga de funciones homeostáticas, regula funciones de los distintos órganos, regula funciones endocrinas y hormonales,
y también crea las bases para los procesos cognitivos y emocionales. Es importante saber todas las funciones que ejerce el cerebro, porque como vemos, hay algunas como las emociones, por ejemplo, sobre las que tenemos que estar atentos. Por otro lado, la mente regula las emociones, da forma a nuestra identidad, da sentido a lo que vemos y nos sucede, lleva a cabo los pensamientos, trabaja en 3 niveles, el consciente, el subconsciente e el consciente. Procesa y da forma a las creencias, la autoestima, las emociones, los juicios y la memoria. Sanando y unificando nuestra mente, por lo tanto, como hemos visto, es sumamente importante. Es más importante que el cerebro, en este sentido en el que hablamos de las creencias limitantes. Las creencias limitantes son una herramienta del cerebro para protegernos. Protegernos en el sentido de nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos nuestra zona de confort, que está creada por el cerebro también, y es ahí donde más cómodos nos sentimos. Cada vez que tenemos que hacer algo que nunca hemos hecho antes, por ejemplo, sería salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué nos cuesta tanto hacerlo? Porque escuchamos a nuestro cerebro. ¿Y qué nos dice nuestro cerebro? Nos dice, déjalo, porque ahora, ¿qué necesidad tienes para hacer eso? Quédate donde estás, es más seguro. Eso que dicen, más vale pájaro en la mano que miles volando, pues esta es la forma de pensar de nuestro cerebro. Una mente maravillosa, en cambio, es una mente recta y unificada, una mente libre de percepciones y juzgamientos, tanto sobre nosotros mismos como sobre los demás. Es una mente que ha vuelto a la mente del Creador. Aquí quiero decir, ha vuelto a parecerse a la mente de nuestro Creador, y también es una mente de creadores, porque nosotros hemos sido creados para crear. Es una mente que sabe reconocer el ego y también sabe perdonarlo. El ego es otro producto, digamos, del cerebro. Es algo que nosotros mismos hemos inventado, y lo que básicamente hace el ego es, primero, creerse que es el único que existe. No, el ego rechaza el ser creador en nosotros o en la parte de nuestra mente. El ego lo quiere todo para él, el ego se cree sumamente importante, el ego juzga, el ego opina sin piedad ninguna, el ego va siempre por delante de todos los demás. El ego nos mete en miedo porque quiere seguir existiendo, y la base de su existencia es nuestro miedo. El ego no nos va a dejar nunca ser creativos, siempre nos hará competitivos, porque de eso come, de eso se alimenta. Y una mente nueva es todo lo contrario, una mente nueva y sana, sobre todo, es una mente que ve la verdad, una mente que ve en la otra persona, el ego, lo entiende, lo acepta, pero no aceptándolo no quiere decir que está de acuerdo con él o con ello. No, simplemente acepta el hecho de que existe y lo perdona.
perdonar es poder saber entender, mejor dicho, o ponerte en los zapatos del otro, entender por qué ha llegado hasta donde ha llegado, por qué se comporta de la forma que se comporta, por qué habla de la forma que habla, por qué piensa de la forma que piensa. Porque una vez tú lo sabes sobre ti, ya lo sabes sobre todos. Y perdonar es en el sentido de comprender esto y de aún así, o mejor dicho, nunca más que ahora mismo que ya entiendes, aceptar a esta persona y guiarla, acompañarla, compartir con ella, unirte a ella. Y poco a poco, cuanto más personas se reconozcan la verdad en cada uno de ellos y se unan, tanto más pronto o tanto más rápido, la luz vencerá a la oscuridad. Los deberes son es la parte práctica, es poder hacer todo esto, ejercer todo esto que hemos hablado. Para ello, primero necesitas identificar y escribir después en la hoja que voy a adjuntar a esto para poder hacer más fácil los ejercicios. Es identificar y escribir 1 o 2, pero 1 o 2 refiriéndome al número 1 y número 2 de tus creencias limitantes en la hoja o en tu cuaderno. Ahora vamos a usar las herramientas que tenemos para tomar conciencia sobre si son verdaderas o son falsas. Párate por un momento y piensa, ¿qué precio has pagado en tu vida por cada una de esas creencias limitantes? ¿Qué es lo que a lo mejor alguno de ellas ha llegado hasta destruir en tu vida? ¿O qué es lo que no hiciste, ni siquiera intentaste hacer porque tenías esa creencia limitante sobre ti? ¿Y cuáles han sido las consecuencias de ello? Piensa qué es aquello que falta en tu vida hoy por culpa de esa estúpida creencia limitante. Aquí tengo unos cuantos más. Ahora, imagina cómo sería tu vida, tu situación, tu estado de ánimo, etcétera, si este pensamiento, si esta creencia limitante nunca hubiera existido en tu cabeza. Imagina cómo una nueva creencia, que es lo totalmente opuesto a esta que tienes limitante, cambiaría tu vida si de verdad creyeras en ella. Por ejemplo, a una niña que la profesora de canto le dijo que no vale para cantar y ella se lo creyó, y aunque ese fuera uno de los mayores deseos que tenía y esta era la forma, cantando, en la que mejor se sentía, ella creyó, adoptó la opinión de la profesora. Pensaba tanto en ella que se convirtió en una creencia limitante. La creencia opuesta a esta sería, en este caso, no importa lo que mi profesora opine de mí, yo sé que canto maravillosamente, o yo sé que canto muy bien, o el cantar me hace sentir fenomenal. No puedo imaginarme mi vida sin el canto. Yo quiero ser cantante y compartir con la gente la magia de la canción, la magia de la música, la magia de mi voz, hace que mi vida tenga propósito, me hace sentir maravillosamente bien.
dos situaciones de vida completamente diferentes. Con la creencia limitante, quizás ella nunca va a ser feliz, o al menos nunca va a ser plena. Con la otra, puede que estemos hablando de la mejor cantante del mundo. ¿Cómo sabes que tus nuevas creencias son verdad? Por cómo te hacen sentir. Si una creencia limitante te hace sentir triste, te hace sentir incapaz, te hace sentir con las manos atadas, te hace sentir, no sé, encarcelado o encarcelada en tu propio no ser capaz de hacer aquello que quieres hacer. Y si una creencia liberadora te hace sentir todopoderosa, te hace sentir, no sé, con una fuerza increíble, te hace sentir alegre, te hace sentir dichosa o te hace sentir en una completa paz porque estás haciendo aquello que quieres hacer. Así es como saber cuál es verdadera y cuál es falsa. Acuérdate de la guía de emociones. Y recuerda, tú puedes superar todos tus miedos, porque el miedo no es nada más que una ilusión. Nos inventamos decenas de creencias limitantes, igual que hemos inventado el miedo, por una sola razón, para intentar protegernos del miedo de no ser suficientes. No ser suficientes para alguien, no ser suficientes para algo, para tantas cosas. Y por lo tanto, que esta es la otra, la consecuencia de no ser suficientes es que no vamos a ser aceptados, o es que no nos van a querer, o es que no vamos a ser amados. Es muy importante, dado a la vida ajetreada que vivimos y al bombardeo de informaciones de todo tipo a la mitad de los que nos sometimos porque queremos. Por ello es importante el anclar tu nueva creencia en tu sistema nervioso para que se queden contigo para siempre. Para poder hacerlo, lo más fácil es repetirlas cada vez que tengas la ocasión, cada vez que salgas a correr, cada vez que salgas a pasear al perro, cuando vayas al súper, cuando conduces, cuando estás en el autobús. Hazlo en los próximos 10 días como mínimo. Repítelas las veces que puedas al día. Yo canto bien, yo canto maravillosamente bien. Yo sé que mis canciones llegarán a mucha gente y yo haré la gente más feliz con mis canciones. Mi favorita la he dejado para el final y aunque he puesto por ejemplo, es la creencia que más me gusta y dice: todo lo que necesito está en mí ahora y siempre. Todas mis necesidades, todos mis deseos, todas mis metas se cumplen instantáneamente porque yo soy uno con Dios y Dios es todo. Nada más, recordad que adjuntaré un PDF para que podáis hacer el ejercicio y en la próxima sesión hablaremos de aquello que podemos hacer para ayudar a nuestra mente a sanar y a unificarse para así poder proporcionarnos la paz, que es lo que deseamos y necesitamos en todo momento.